Muy buenas, en esta oportunidad mi persona Edel Josué Romero Guayani, alumno de la Universidad Nacional Federico Villarreal, perteneciente a la Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición, brindaré un resumen de la sección 4, capítulo 14 del libro Harper de Bioquímica Ilustrada, 30ª edición. El tema es perspectiva general del metabolismo y el suministro de combustibles metabólicos. Entre los temas a tocar tenemos dos puntos, principalmente importancia biomédica y vías que procesan los principales productos de la digestión, en los cuales se va a tocar la perspectiva general del metabolismo de carbohidratos, la perspectiva general del metabolismo de ácidos grasos y la perspectiva general del metabolismo de aminoácidos. Es importante señalar de que en esta exposición se va a desarrollar una parte del capítulo 14 del libro Harper. Y en una siguiente exposición se va a desarrollar la siguiente parte. Y bien, empezamos con el punto número 1. ¿Qué nos dice Harper en importancia biomédica? Nos dice que metabolismo hace referencia a la interconversión de compuestos metabólicos. Para poder entender mejor, vamos a cambiar la palabra interconversión por transformación. Entonces sería que metabolismo hace referencia a la transformación de compuestos metabólicos. El metabolismo se va a clasificar en tres vías: la vía anabólica, la vía anfibólica y la vía catabólica. ¿Qué es la vía anabólica? Es en la cual se va a dar la síntesis de compuestos de mayor tamaño, más complejos, a partir de precursores o compuestos más pequeños. Un ejemplo sería la formación de proteínas a partir de aminoácidos. Proteínas compuestos de mayor tamaño, más complejo, a partir de aminoácidos. Compuesto de menor tamaño, más simple. Otro ejemplo sería la formación de glucógeno. A partir de glucosa, glucógeno más grande, más complejo, glucosa más simple, más pequeño. Otro ejemplo sería las reservas de triacilglicerol. Es conocido por muchos de nosotros por triglicéridos. Reservas de triacilglicerol en el adipocito. La siguiente vía es la vía catabólica. La vía catabólica es en la cual se da la degradación de compuestos de mayor tamaño a compuestos de menor tamaño. Un ejemplo de esta vía sería la conversión de glucosa a piruvato. Glucosa, 6 carbonos, compuesto más grande, comparado con piruvato, 3 carbonos, más pequeño. Degradación de moléculas de mayor tamaño, glucosa, a compuestos más pequeños. Piruvato, 3 carbonos, como vemos ahí. La vía anfibólica es la vía intermediaria entre la vía anabólica y la vía catabólica. Un ejemplo sería el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. ¿Qué más nos dice Harper? Harper nos dice que en el metabolismo normal de una persona va a poder adaptarse al ayuno, a la inanición, al ejercicio, al embarazo, a la lactancia. Es decir, una persona sana va a tener las vías mencionadas funcionando adecuadamente.
Esto va a poder, va a brindarle a la persona que se pueda adaptar. La persona va a poderse adaptar en situaciones de ayuno, de inanición, de ejercicio, de embarazo y de lactancia. El ayuno no prolongado, lógicamente, también del ejercicio y de la inanición. Otro punto es de que el metabolismo anormal se produce por deficiencia nutricional, deficiencia de enzimas, secreción anormal de hormonas, fármacos y toxinas. El metabolismo, como mencionamos, el metabolismo está compuesto por 3 vías. Este metabolismo se va a desequilibrar por la deficiencia nutricional, deficiencia de enzimas, secreción anormal de hormonas y fármacos y toxinas. También nos dice de que en adultos el requerimiento energético en personas adultas, el carbohidrato va a tener una proporción de entre 40 a 60% de la dieta. Es decir, la dieta de una persona va a tener entre 40 a 60% de carbohidrato. En los lípidos nos dice de que la dieta de una persona va a estar en un rango de 30 a 40%. Y las proteínas van a estar en un rango de 10 a 15%. Es decir, si yo tengo una dieta de 60%, mi dieta va a estar distribuida en lípidos en 30% y proteínas tendría que ser de 10% para que todo sume 100%. 60 más 30 más 10, 100%. Además, también Harper menciona de que el requerimiento energético en niños va a ser mayor debido al crecimiento y al desarrollo de músculo y huesos. Ahora, ¿qué más nos menciona Harper? Dice que el requerimiento, que todas las personas van a tener un requerimiento constante de combustibles para diversas actividades, actividades físicas, actividades intelectuales, y esto va a conllevar a un requerimiento de energía, porque lógicamente tú o nosotros realizamos actividades físicas y mentales todo el día, y por lo tanto necesitas cubrir ese requerimiento de energía. Esto no quiere decir de que tú tengas que estar ingiriendo a cada instante el alimento. Harper nos dice que generalmente las personas tienen entre 2 a 3 ingestas diarias. Esto nos va a generar reservas de carbohidratos, de lípidos y de proteínas lábiles. Carbohidratos en forma de glucógeno, lípidos en forma de triacilglicerol en el adipocito. También menciona Harper que la actividad física va a tener un efecto en el requerimiento de energía de la persona. ¿Cuánto va a ser ese efecto? Entre 40 a 50% de la tasa metabólica basal. Cabe mencionar que la tasa metabólica basal es la energía mínima requerida por la célula para subsistir. En otras palabras, la actividad física va a aumentar el requerimiento de energía en un 40-50% de la tasa metabólica basal. Más claro. También menciona que si la ingesta de combustible metabólico es mayor que el gasto de energía, esto va a conllevar, y si es reiterado, va a conllevar a obesidad. Como sabemos, la obesidad
está relacionado con enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, diabetes mellitus, hipertensión, cáncer, eh, problemas, problemas menstruales y otros. También menciona de que si la ingesta de combustible metabólico es menor que el gasto de energía, y si es reiterado, esto va a reiterado y consistente, esto va a conllevar a emanación, desgaste y por último muerte. Acá Harper nos menciona de que todos los productos de la digestión, todos los productos de los carbohidratos, de la proteína, de la grasa, van a ser un producto en común. Y ese producto en común es acetil-CoA. Como vemos acá en la imagen, el carbohidrato, proteína, grasa, estos tres macronutrientes, después de ser digeridos y absorbidos, van a sufrir el proceso de catabolismo. Y en este proceso se va a formar un producto en común. ¿Sí? Cada uno va a producir acetil-CoA, que es un producto que los tres tienen en común, que es acetil-CoA. Acetil-CoA se va a ir al ciclo de Krebs o al ciclo de ácido cítrico y va a formar equivalentes reductores que son protones y electrones. Estos luego van a ir a la cadena de transportadores de electrones para formar ATP. En el subtema de este segundo punto, Harper empieza con un epílogo que dice: el metabolismo de carbohidratos se centra en el suministro y destino de glucosa. Bien, acá vemos que la glucosa va a catabolizarse a piruvato. Como ya conocemos, catabolismos, degradación de componentes de mayor tamaño a menor. Glucosa 6 carbonos, piruvato 3 carbonos. Y si este catabolismo continúa, se va a producir acetil-CoA, 2 carbonos. Esto se da en tejidos aeróbicos. En tejidos anaeróbicos, como el músculo, se va a producir lo que es el lactato. Ya viendo la perspectiva, acá vamos a ver lo que es la perspectiva general del metabolismo de carbohidratos. Vemos que en la dieta, la ingestión de almidón, como en productos como la papa, como el arroz, como el tallarín, como las menestras, van a degradarse en glucosa. Y esta glucosa va a degradarse en glucosa fosfato. Esta glucosa fosfato va a tener tres vías. Va a convertirse en glucógeno, de glucosa fosfato a glucógeno es anabolismo. Para recordar. La segunda vía es la vía de la pentosa fosfato, la cual va a formar ribosa fosfato y estas van a servir para formar ácidos nucleicos y nucleótidos. También esta vía va a proporcionar equivalentes reductores para la lipogénesis. Eso se va a desarrollar luego. Luego, la glucosa fosfato se va a catabolizar en triosa fosfato y sigue el proceso a piruvato y de piruvato a acetil-CoA y de acetil-CoA se va al ciclo de Krebs donde se producen los equivalentes reductores y los cuales se van a la cadena de transportadores de electrones para producir ATP. También cabe señalar que el piruvato se forma lactato en tejidos anaeróbicos como el músculo y que tanto el piruvato
como los intermediarios del ciclo del ácido cítrico, van a formar los esqueletos para los aminoácidos no esenciales. Es importante resaltar. Y estos aminoácidos van a formar proteínas. Otro punto a tocar en la gráfica es de que acetil-CoA va a producir colesterol por un proceso llamado colesterogénesis. Y también se va a formar, cuando hay acetil-CoA en exceso, va a formar ácidos grasos. Y se va a almacenar esto en el adipocito en forma de triacilglicerol. El siguiente punto empieza con el epílogo. El metabolismo de los lípidos se relaciona principalmente con ácidos grasos y colesterol. Bien, acá vamos a ver de que la perspectiva general del metabolismo de ácidos grasos. En primer lugar, la grasa, los lípidos ingeridos en la dieta van a ser digeridos a ácidos grasos. Esto es postprandial, o sea, después prandial, después de la ingestión de alimentos. Se degrada a ácidos grasos y estos ácidos grasos van a esterificarse. Después de haber ingerido, se esterifican a triacilglicerol. La esterificación es un proceso en el cual hay una reacción entre un ácido carboxílico y un grupo alcohol. Por lo tanto, nuestro componente compuesto con ácido carboxílico sería el ácido graso y el alcohol sería el glicerol. Alcohol, ácido carboxílico, forma un proceso denominado esterificación y el resultado es el triacilglicerol, que es la formación de triacil, ácidos grasos y un glicerol. Bien, esto es postprandial. Después, cuando hay una déficit de energía, lo que va a ocurrir es que el triacilglicerol que se encuentra en el adipocito va a hidrolizarse, proceso denominado lipólisis. El resultado es ácidos grasos, los cuales van a seguir un proceso otro proceso denominado beta oxidación y el resultado es acetil-CoA. Recalcamos que esto es en déficit de energía. Y este acetil-CoA se va al ciclo de Krebs y forma equivalentes reductores, se van a la cadena transportadora de electrones y se forma ATP cuando hay déficit en este último caso que hemos mencionado. Luego, cuando hay un exceso de acetil-CoA, también se va a formar la lipogénesis, formación de ácidos grasos. Cuando tienes una ingesta desequilibrada, no controlada, se va a formar acetil-CoA en exceso y este acetil-CoA se va a atravesar por un proceso denominado lipogénesis, donde va a formar ácidos grasos. Los ácidos grasos, como ya mencionamos hace un momento al inicio, va a seguir el proceso de esterificación para formar triacilglicerol. Y como mencionamos hace un momento, el acetil-CoA también va a formar colesterol a través de un proceso llamado colesterogénesis.
Y este colesterol forma esteroides a través de un proceso denominado esteroidogénesis. La acetil-CoA también va a ser precursor para la cetogénesis, un proceso denominado cetogénesis en donde se producen cuerpos cetónicos. Esto se da en déficit de energía y la cetogénesis se da en el hígado. Ya en esta última parte empieza con el siguiente epílogo. Gran parte del metabolismo de aminoácidos involucra la transaminación. Es decir, la transaminación involucra gran parte del metabolismo de aminoácidos. Acá ya tenemos la perspectiva general, donde la proteína de la dieta va a degradarse a aminoácidos. Estos aminoácidos van a pasar por un proceso llamado transaminación, la cual se va a producir acetil-CoA, cuerpos cetónicos, nitrógeno amino en el glutamato, el cual va a pasar por un proceso llamado desaminación en la cual va a producir amoníaco, y este amoníaco se va a excretar por la urea, a través de la urea. También el aminoácido va a producir glucosa. Y como ya mencionamos, la glucosa va a producir aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos van a producir proteína tisular, proteína del tejido, y la proteína del tejido va a producir aminoácidos, va a degradarse aminoácidos. Porque lo que pasa es que la proteína total de un ser humano, entre 1 a 2% de la proteína corporal total de los humanos, principalmente proteína muscular, va a degradarse y el 25% van a ser degradados. El otro 75% se va a reutilizar y van a ser incorporados inmediatamente en nueva proteína. El 25% que no es reutilizado van a ser degradados y van a ser principalmente formar parte de los esqueletos de carbono de los aminoácidos. Y por eso vemos que la proteína tisular también va a degradarse y formar aminoácidos. También estos aminoácidos van a formar derivados nitrogenados no proteicos. Y bien, espero que les haya agradado esta exposición. En una próxima ya seremos más específicos, más detallistas en cada metabolismo de cada macronutriente que se desarrolla en los siguientes capítulos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.